El Monte Hood siempre me había parecido un lugar acogedor. Con Nate solíamos hacer escapadas de un día desde Eugene para cambiar de aire, pero nunca nos habíamos adentrado en sus zonas más aisladas, lejos de los turistas y de los senderos marcados. Cuando encontramos un anuncio online de una cabaña rústica y remota, completamente fuera de la red y a kilómetros del vecino más cercano, nos pareció el retiro perfecto. Era barato, la descripción era mínima, y no hicimos demasiadas preguntas. El dueño nos aseguró por correo que dentro encontraríamos todo lo necesario, y advirtió que no habría cobertura móvil más allá de cierto punto del camino, lo cual sonaba ideal, sin llamadas ni notificaciones, solo la calma que estábamos buscando. El trayecto nos llevó más allá de Government Camp, hasta un camino de tierra señalado apenas por un cartel de madera descolorido. Lo seguimos, mientras las ramas golpeaban el coche, pero terminó por estrecharse demasiado y tuvimos que aparcar entre unos árboles viejos, cargando las bolsas el último tramo a pie. Cuando vi la cabaña, sentí un cosquilleo de inquietud. Era pequeña y robusta, hecha de pesados troncos de pino cubiertos de musgo, con una bomba de agua oxidada afuera y ventanas cubiertas de suciedad. Al entrar, un olor terroso y húmedo me recibió, pero el lugar parecía sólido. Tenía muebles de madera, mantas gruesas y una vieja estufa de leña, como un viaje en el tiempo. Sobre una mesa encontré un libro de visitas hinchado por la humedad. La última entrada estaba fechada en 1991 y simplemente deseaba una buena estancia. Nada más desde entonces. Esa primera tarde nos sentamos fuera, junto a una fogata que Nate encendió en un anillo de piedra. El olor del pino quemado se mezclaba con el aire frío. Bebíamos vino, escuchando el ulular lejano de algún búho y el crujido ocasional de las ramas. Pero al caer la noche, la tranquilidad se volvió inquietante. Recuerdo sentir como algo en el ambiente cambiaba, como si la oscuridad nos envolviera más de la cuenta. En un momento me di cuenta de que Nate miraba fijamente hacia la línea de árboles. Seguí su vista y sentí un escalofrío. Entre las sombras se distinguía la silueta de alguien o algo. Estaba demasiado lejos para verlo bien, pero era innegable su presencia. No se movía. Era como si nos observara con paciencia. Intentamos convencernos de que podía ser un excursionista, pero algo dentro de mí supo que no lo era. En un segundo de valor, Nate iluminó la zona con su linterna, pero el lugar estaba vacío, como si aquella figura nunca hubiera estado allí. El resto de la noche fue inquietante. Cada crujido de la cabaña, cada rumor del bosque parecía amplificado. Apenas pude dormir, con la respiración acompasada de Nate como único consuelo. Por la mañana, con la luz del día, la tensión se disipó un poco. Preparamos café en la vieja estufa e intentamos reírnos de nuestros miedos. Nate fue al claro donde creímos haber visto la figura para buscar huellas, pero no había nada. Era como si lo hubiéramos imaginado. Pasamos el día caminando por los alrededores, intentando distraernos, pero de regreso descubrimos un detalle extraño. Un trozo de alambre oxidado estaba clavado en un árbol de forma burda. Parecía un vestigio de algún límite antiguo, pero no llevaba a ningún sitio. Noté a Nate mirarlo de reojo varias veces mientras avanzábamos en silencio. Cuando la tarde cayó de nuevo, la ansiedad regresó con más fuerza. Encendimos el fuego más temprano para sentirnos seguros. Sin embargo, con el atardecer, volvimos a percibir la presencia. Esta vez estaba más cerca, casi al límite del claro. La figura se mantenía completamente inmóvil, su postura antinatural,
vestida con algo oscuro y raído que recordaba un uniforme antiguo. La inquietud era insoportable. No dormimos casi nada. Cada crujido, cada roce del viento en las paredes nos mantenía tensos. En mitad de la noche escuché un ruido que me heló la sangre. Algo rascaba la pared exterior lentamente, como arrastrándose. Nos mantuvimos quietos, conteniendo la respiración. Más tarde, cuando reunimos valor para mirar, encontramos marcas en la tierra bajo la ventana, huellas recientes, profundas, como si alguien hubiera estado allí. Y en el alféizar, metida deliberadamente, descubrimos una placa oxidada del servicio forestal. Al tomarla, sentí el metal frío y corroído. Era demasiado evidente para ser casualidad. Alguien nos estaba dejando un mensaje. Con el amanecer supimos que teníamos que irnos. Empacamos a toda prisa. Al intentar arrancar el coche, Nate descubrió que la batería estaba muerta y los terminales flojos, claramente manipulados. Nos invadió la certeza de que alguien quería que nos quedáramos allí. Sin otra opción, emprendimos la caminata de regreso por el camino de tierra. El silencio del bosque nos resultaba sofocante. Tras un rato, descubrimos algo todavía más perturbador. Pequeños montículos de agujas de pino, perfectamente apilados y espaciados de forma regular a lo largo del sendero. No era algo natural, era una señal, un marcador hecho a propósito. La idea de que alguien había estado allí antes que nosotros, preparando ese rastro, me helaba por dentro. Continuamos con paso cada vez más rápido. Eventualmente llegamos a un viejo cartel casi ilegible que advertía que estábamos en un terreno del servicio forestal, identificado como sitio 17A. No aparecía en ningún mapa que conociéramos. Nos detuvimos, dudando entre avanzar o volver. La idea de seguir sin saber qué nos esperaba nos aterrorizaba, pero volver a la cabaña era igual de horrible. Finalmente retrocedimos. Esa noche fue aún peor. Apilamos muebles contra la puerta. Mirábamos por las ventanas sin atrevernos a abrirlas. Cuando cayó la noche, la figura estaba otra vez allí, más cerca que nunca, a medio claro. Era como si jugara con nosotros, reduciendo la distancia cada vez más. En un momento escuché claramente pasos alrededor de la cabaña. El miedo era tan intenso que apenas podía moverme. Cuando llegó el amanecer, apenas éramos capaces de articular palabra. Decidimos salir sin mirar atrás. Con cada paso sentía la presión de miradas invisibles. El bosque parecía contener la respiración. Empezamos a oír pasos sincronizados con los nuestros. Cada vez que nos deteníamos, el sonido cesaba. Cuando avanzábamos, se reanudaba. El pánico nos hizo correr a ciegas por el camino, los matorrales arañándonos la piel. Corrimos hasta que ya no pudimos más, jadeantes y con los nervios destrozados. Finalmente, divisamos luces de un coche en la carretera. Corrimos hacia ellas gritando. Era un vehículo del servicio forestal. El guardabosques que conducía, un hombre mayor con el rostro curtido por los años, nos hizo subir sin dudar. Le contamos todo con la voz temblorosa. Su expresión se volvió sombría mientras escuchaba. Nos explicó que aquella cabaña estaba condenada desde hacía décadas, clausurada tras un asesinato-suicidio cometido por un guardabosques que mató a 2 campistas antes de quitarse la vida. Nos mostró un expediente con una fotografía antigua en blanco y negro. Al verla, se me heló la sangre. La misma figura, el uniforme oscuro y raído, la postura rígida, idéntica a la silueta que habíamos visto. El guardabosques nos dijo que habíamos tenido suerte de salir con vida. De regreso en casa, días después, todavía no podía dormir bien. Una noche, mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo,
Sentí cómo el corazón me martillaba en el pecho. Era una foto, tomada desde afuera de la cabaña, que nos mostraba a Nate y a mí a través de la ventana. Bajo la imagen solo había un texto breve. Supe entonces con absoluta certeza que nunca habíamos escapado realmente de aquello que habitaba en esos bosques. Han pasado 6 meses desde que perdimos a David. 6 meses de un silencio entre mi hermana Chloe y yo, que pesaba más que cualquier duelo que pudiera procesar. Él era el puente entre mi pragmatismo y su caos artístico. Con su ausencia, solo quedábamos dos extrañas, compartiendo un historial de bromas internas que ya no tenían gracia. Por eso reservé la cabaña. Pensé que el bosque nacional de Ozark, con su naturaleza áspera y honesta, sería un terreno neutral donde podríamos reencontrarnos. Imaginé que el silencio nos sanaría. Me equivoqué. El último tramo hasta la cabaña fue la definición de aislamiento. Mi coche temblaba por un camino de tierra oxidada que parecía enterrarse cada vez más en la tierra con cada curva. Los robles y nogales formaban un dosel denso que devoraba la luz de la tarde y nos sumía en un crepúsculo verde y húmedo. Cuando al fin llegamos, la cabaña era más pequeña de lo que sugerían las fotos, hecha de enormes troncos oscuros y antiguos, con un mortero gris y desmoronado entre las grietas. Parecía algo que hubiera brotado de la tierra en lugar de haber sido construido. Dentro, el aire estaba cargado de humo, madera y humedad. Era un solo espacio para todo, dominado por una chimenea de piedra. El mobiliario, tosco y gastado, daba la sensación de haber soportado generaciones. El primer día logramos mantener una tregua frágil. Hicimos un circuito de unos 8 kilómetros por el sendero de Ozark Highlands. Fue una caminata dura que apenas nos dejaba aliento para hablar, pero el panorama desde lo alto, con montañas verdes hasta donde alcanzaba la vista, valió la pena. Comimos en silencio, pero por primera vez en meses fue un silencio cómodo. Vi en los ojos de Chloe un destello de curiosidad genuina al observar un halcón en el aire. Era un comienzo. Pero al caer la noche, el mundo se quedó en silencio de golpe. No fue el descenso paulatino de sonidos de un bosque normal, sino un corte abrupto. Un momento escuchabas insectos y cigarras, y al siguiente no había nada. Una quietud antinatural nos rodeaba por completo. La segunda noche fue peor. Nos sentamos en el porche con té frío, con los nervios tensos por la quietud que parecía crecer. Entonces empezó un sonido nuevo, un raspar lento y rítmico que provenía del límite del bosque. Era el sonido deliberado de roca contra roca. Duró casi 1 hora, moviéndose en paralelo a nuestro claro hasta desvanecerse. Esa noche aseguré la puerta con llave y atranqué el pomo con una silla, repitiéndome que estábamos siendo ridículos. El día siguiente salimos a caminar de nuevo, pero con la sensación constante de ser observadas. Acortamos el recorrido. El bosque ya no parecía acogedor, sino amenazante. Esa noche el raspar empezó más temprano, más fuerte y mucho más cerca. Provenía del lugar más oscuro del sendero por el que habíamos caminado. Decidí que teníamos que saber qué era. Con una linterna nos acercamos al límite del claro. Al iluminar el suelo, se me heló la sangre. Había 2 surcos profundos, paralelos, de casi 1 pie de separación, excavados en la tierra húmeda y en la caliza expuesta, como si algo enorme con 2 puntas pétreas se hubiera arrastrado dentro y fuera del bosque. Eran marcas recientes. El terror me agarrotó. No había explicación racional para eso. Sentí con absoluta certeza que lo que las había hecho seguía allí, oculto en la oscuridad. Corrimos de regreso a la cabaña, cerrando de golpe la puerta.
El silencio se convirtió en nuestro enemigo, un lienzo donde proyectar cada posibilidad aterradora. Y entonces empezó de nuevo. Pero esta vez, el sonido venía del claro, más cerca, avanzando. El suelo temblaba con cada raspado. El porche crujió bajo un peso enorme. El sonido era ensordecedor, un arrastrar pesado, implacable. Mi mente, normalmente lógica, se deshizo en puro miedo. Me acerqué a la ventana. A través del cristal sucio, vi algo imposible. Era una forma humanoide, descomunal, hecha de rocas de río húmedas, musgo oscuro y raíces retorcidas, todo fusionado en un solo cuerpo informe. No tenía rostro ni ojos, solo dos extremidades pesadas terminadas en puntas de roca, que raspaban la pared con una presión lenta y metódica. El miedo me paralizó. Vi el recuerdo de David cayendo, la cuerda rompiéndose, mi mano extendida demasiado tarde. No iba a fallar en salvar a Chloe. El ser empezó a presionar la puerta principal con fuerza creciente, no con violencia ciega, sino con paciencia aterradora. La madera gemía, se astillaba. Polvo y fragmentos caían del techo. Recordé un viejo mapa con un sendero de explotación forestal que llevaba a una torre de vigilancia. Lo localizamos con desesperación. Mientras el monstruo seguía forzando la entrada delantera, trabajamos para abrir la ventana trasera, hinchada por la humedad de décadas. Logramos forzarla y salimos al exterior. Corrimos sin mirar atrás, atravesando la maleza, los latidos retumbando en mis oídos. La luna apenas ofrecía luz. Cada sombra era una amenaza. Nos lanzamos al bosque. Mi tobillo falló y me caí, pero logré incorporarme. Seguimos adelante, casi a ciegas. Al final encontramos las huellas del antiguo sendero. Lo seguimos sin parar, aunque sentíamos el silencio pesado del bosque como si nos persiguiera. No hubo más raspados, lo cual fue casi más aterrador. Finalmente, el cielo comenzó a aclararse. En un claro vimos la silueta de la torre contra el amanecer. Subimos por la escalera metálica, oxidada y resbaladiza. Al llegar arriba nos dejamos caer, temblando. Desde allí vimos salir el sol. Fue el amanecer más hermoso de mi vida. Con la luz volvieron los sonidos del mundo. El canto de los pájaros, el viento entre las hojas, los insectos. La quietud antinatural desapareció. Nos quedamos en la torre hasta el mediodía. Decidimos abandonar el coche, los teléfonos, todo. No podíamos volver a la cabaña. Caminamos por el sendero hasta una pista de servicio, donde, horas después, un guardabosques nos recogió. Le dijimos que un oso había destrozado la cabaña. Era más fácil que contar la verdad. Regresamos a la ciudad. Han pasado meses. Ahora Chloe y yo hablamos. De todo menos de esa noche. Ella volvió a crear, soldando metal en formas angulares. Yo sigo diseñando edificios, buscando la comodidad de las leyes físicas. Somos supervivientes. Ese es nuestro final feliz. Pero a veces, en la quietud de mi apartamento, cuando la ciudad se calla un momento, todavía siento aquella quietud antinatural. Y recuerdo el lento raspar de roca contra roca, y al ser sin rostro que acecha en la profundidad de los bosques de Ozark. Sabemos lo que vimos, y sabemos que tuvimos suerte de escapar solo con nuestros recuerdos.